Y nos sellará. Amén. Dios bendiga a ustedes, bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Tomemos nuestras escrituras en el libro de los Salmos, el Salmo 146, versículo 8. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Voy a tomar esta escritura y luego la leemos. Bueno, la leemos y luego estaremos orando en esta noche. Salmo 146, 8. ¿Lo tienen? Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, tu palabra siempre tiene, oh Dios, algo mucho bueno para nosotros, Señor Jesús. Padre, porque ella es el alimento para nuestras almas, Señor. Ella es, oh Dios, todo para nosotros, Padre Celestial. Tú eres tú mismo, Señor, en forma de letra, como dijo tu siervo, Señor. Ahora, Dios, en esta noche te ruego, Padre, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que tú, Padre, tomes tu propia palabra, Señor, y que des, Señor Jesús, la porción a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes la condición en la cual venimos, Padre, y Dios, tú eres el único Dios que puedes ayudarnos, puedes alimentar nuestras almas, Señor, puedes fortalecernos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, solamente en ti esperamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Bueno, siempre trato de ponerle un tema a lo que voy a hablar, pues para llevar una línea del pensamiento acerca de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero llamar a este tema levantando al caído. Mire, este versículo en este salmo que acabamos de leer, el salmista está hablando de la bondad y la misericordia de Dios. Él muestra su bondad y su misericordia, como dice aquí, al levantar a los caídos. A alguien que en algún tiempo aceptó la salvación de Jesús y que por alguna circunstancia recayó. Aquí la Biblia dice, Jehová levanta a los caídos. A mí me gusta, bueno, la palabra de Dios es, en cualquier idioma que esté, es maravillosa, ¿verdad? En la Biblia que el profeta usaba, que él usaba, que la King James, dice que Jehová levanta al postrado. Bueno, esto como que ya le da un giro un poquito, no distinto, pero como más completo. O sea, una persona puede estar caída, quizá viendo hacia arriba, pero por estar postrado es estar cayendo, pero boca abajo. O sea, aquel que yace boca abajo sin esperanza de volverse a levantar o quizá de pedir ayuda. Pero Jesucristo tiene poder para levantarlo y restaurarlo a su posición original. Así lo dijo el salmista. En el Salmo 113, versos 5 y 8 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién es como Él? Que ha enaltecido su habitación, que se humilla, mire qué precioso esto, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué es que el Señor se humilla? Él levanta al polvo del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Bueno, pero ¿para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Esa es la mejor posición en la cual un creyente puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo, con los príncipes de su pueblo. Ahora, el Señor no solamente levanta al peor pecador o al pecador en la peor condición en la que él puede estar, sino que también Él levanta al recaído o al descarriado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Pero mire, el tema en esta noche no se refiere esencialmente a que Dios levante al hombre, aunque Dios lo hace de acuerdo a lo que hemos leído en estas dos porciones de la Biblia, sino el tema es el hombre levantando al hombre. Ahora,
Mire, en la Biblia encontramos tipos, sombras y parábolas sobre esto. Uno de ellos, seguramente todos estaremos de acuerdo con esto, fue el ejemplo de Abraham. Voy a leerle algo que el profeta dice y a partir de ahí continúo. En el sermón La simiente de Abraham, predicado el 23 de abril del 59, párrafo 45, dice el profeta: ahora Abraham desempeñó el papel de un cristiano una vez más, de Cristo, saliendo en pos del hermano caído para traerlo de vuelta. Cristo salió en pos del hermano caído para traerlo de vuelta. Ahora, esto a lo cual el profeta se refiere sucedió en un tiempo específico en la vida de Abraham, cuando Lot, sobre la base de su libre albedrío, escogió irse junto con su familia a las llanuras verdes de Sodoma. De comienzo, en un principio todo parecía bien. Prosperaron, él llegó a ser el juez de la ciudad, dice la Biblia, el profeta dijo, llegó a ser el alcalde, todo iba bien. Pero lo que él no sabía es que el peligro estaba delante. Ahora, ya siendo él un ciudadano, un habitante de la ciudad de Sodoma, la Biblia dice que esta ciudad fue tomada por 4 reyes. Y al ser tomada por estos reyes, llevaron con ellos cautivos a Lot y a su familia. Ahora, usted sabe, oye, en aquel tiempo las noticias, no había periódicos, no había televisión, no había internet, no había ninguna de las cosas que tenemos hoy en día, radio. Quizá por ahí llegó un mensajero corriendo a decirle a Abraham que Lot había sido llevado cautivo. Ahora, ¿cuál iba a ser la actitud de Abraham? Quizá decirle, usted sabe, muchas veces la actitud de la gente no cambia, bien merecido se lo tiene, le advertí, yo le dije que no se fuera. ¿Qué persona, hoy en día la gente hubiera dicho eso? Pero ¿sabe usted? Abraham no tuvo esa actitud. En Génesis, el capítulo 14, el verso 14 dice, y oyó Abraham, llegaron a sus oídos las noticias. ¿Cuáles noticias? Escuche, mire qué precioso lo pone aquí la Biblia. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, entrenados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Dice el siguiente versículo, y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obab, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Ahora, yo quiero que note esta escritura. De acuerdo a Génesis 11:3 y Génesis 12:5, Lot era hijo de un hermano de Abraham. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, Abraham era tío de Lot. Si lo ponemos del otro lado, Lot era sobrino de Abraham. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice 2 veces en Génesis 14 que él fue por su hermano? No era su sobrino. Ahora, yo sé que hay Biblias que dicen que era, quizá dicen, fue por su pariente, pero la versión antigua, y así dice también, la versión que el profeta leía, que Abraham fue por su hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que se tomó una decisión a nivel familiar, Abraham no lo hizo como pariente, sino como hermano en la fe. En Génesis 13:8, aquí encontramos o en Génesis 13 encontramos el motivo de la separación de Abraham y Lot. La discusión no fue entre Abraham y Lot,
como algo personal. La discusión fue entre los pastores de uno y los pastores de otro. ¿Cuál era el motivo? Que no había suficiente pasto para que los animales comieran. Y entonces Abraham, en Génesis 13:8, él le dice a Lot: mira, no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? No le dijo porque somos familiares consanguíneos, lo cual lo eran, pero porque somos hermanos. Mire, el profeta dijo en Hebreos que, hablando de esta escritura, él dijo: una actitud cristiana es darle al otro lo mejor del negocio. Así que Abraham mostró esta actitud cristiana. Ahora mire, si uno solamente lee como la Biblia lo dice aquí en Génesis 14, parecería que el propósito de Abraham al ir a alarmar a sus criados e ir, parecería que el propósito de él era, o el propósito principal, era recuperar los bienes. Porque lo primero que dice la Biblia, que él recobró los bienes a Lot y a su hacienda. Pero el profeta de Dios lo aclara. En Hebreos capítulo 7, parte 1, párrafos 75 y 76, y de ahí voy al 92. Dice: cuando Abraham salió a rescatar a Lot, no salió porque él sabía que podía derrotar a los reyes y tomar todas sus posesiones. Él salió por el principio de salvar a su hermano. Hermano, ese es un buen principio, esa es una buena actitud. Ahora, pero mire lo que dice el profeta de Dios: y cualquier ministro que es enviado bajo la inspiración del Rey del cielo no irá por dinero. No es eso lo que mueve su corazón. Ni tampoco irá para hacer grandes iglesias, ni tampoco irá para inspirar denominaciones. Él irá únicamente con un principio, y ese es traer de nuevo a su hermano caído. Ya sea que él recoja 10 centavos en la ofrenda o no, para él no hará la más mínima diferencia. En el párrafo 96. Pero con todo, él era un hermano caído, hablando de Lot. Pero con todo, él era un hermano caído. Y Abraham hizo todo lo que pudo, lo que él pudo para recobrarlo. Mire, y en esto lo que cuenta es el principio detrás de la acción. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice y el profeta lo dijo, que cuando hubo aquella rebelión en el cielo, cuando Satanás convenció a 2/3 partes de los ángeles que el programa de él era mejor que el de Miguel, ahora mire, son 2 contra 1. Parecía que estos 2/3 partes habían de derrotar al ejército de Miguel. Pero ¿por qué razón fue que Miguel obtuvo la victoria? Porque él tenía dentro del mismo el motivo y objetivo correcto. Hiciera eso, aquello que lo inspiraba, estaba obligado a ganar. Y así fue lo que pasó. Ahora, dice el profeta, pero con todo y eso, pero con todo él era un hermano caído. Y Abraham hizo todo lo que él pudo para recobrarlo. Y el espíritu que estaba en Abraham es el espíritu de Cristo. Pero escuche lo que él dice, que está en la iglesia hoy en día. O debería de estarlo.
No importa lo que hizo lo que el hermano hizo, usted hará todo a su alcance para traerlo de nuevo, atraerlo a él de nuevo al compañerismo de Cristo otra vez. No existe iglesia en el mundo, dentro o fuera del mensaje, en la cual no haya hermanos que en alguna ocasión de su vida hicieron una decisión para Cristo, que vinieron, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que quizá comenzaron a caminar por un cierto tiempo, pero que por alguna circunstancia dejaron de servir al Señor. O sea, están recaídos. Y ese es el propósito de este pensamiento en esta noche, porque a veces pensamos que solamente es el pastor, que solamente es el predicador, aquel que debe de ir a traer de regreso o a levantar al hermano caído. El profeta dice, se lo voy a volver a repetir. Y el espíritu que estaba en Abraham es el espíritu de Cristo que está en la iglesia hoy en día. ¿Cuál era el espíritu que estaba en Abraham? El profeta nos acaba de decir, ir y traer de vuelta al hermano caído. El destino final de cada persona solamente Dios lo sabe. Su destino eterno de cada persona solamente Dios lo sabe. Ahora, dice el profeta, y el espíritu que estaba en Abraham es el espíritu de Cristo que está en la iglesia hoy en día. No importa lo que el hermano hizo, usted hará todo a su alcance para traerlo a él de nuevo al compañerismo de Cristo otra vez. No importa lo que él haya hecho, usted se esforzará. Ahora, Abraham hizo eso. Por eso, mire, yo aclaré eso que dice la Biblia, y qué bueno que el Señor permitió que fuera escrito de esa manera. No fue por él, porque pensó que un sobrino de él estaba en riesgo y que podría ser matado. Fue por él, porque él en su corazón sabía que un hermano de él estaba en riesgo y que era imperante traerlo de regreso. Ahora, Abraham tenía un motivo legítimo para ir en pos de su hermano caído, para restaurarlo a su posición original. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos también otro ejemplo al que Jesús se refiere. Esta parábola, no hay cristiano, no hay persona que haya leído su Biblia que nunca la haya leído. Y es la parábola del buen samaritano. El libro de San Lucas comienza diciendo en Lucas 10, 30 al 35. Ahora, esta parábola comienza porque un maestro de la ley va con Jesús y le hace la misma pregunta que el joven rico. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? Llegó a él, se inclinó hacia él, se arrodilló ante él y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahora este era un joven, era un laico, pero este de Lucas 7 era un maestro de la ley. Y le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Jesús le dijo lo mismo: bueno, tú conoces la ley. Y la ley dice que primero debes de amar a Dios sobre todas las cosas y segundo a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquel hombre, dice la Biblia, queriéndose justificar, o sea, haciéndose el desentendido, le pregunta a Jesús: Señor, ¿quién es mi prójimo? Como hemos dicho, Jesús le pudo haber dicho: tu prójimo es tu próximo, aquel que está sentado junto a ti, ese es tu prójimo. Sin embargo, Jesús lo ilustra a través de una parábola, que esa parábola ha sido leída. Y yo quiero decir algo:
no creo que solamente haya sido leída, sino que ha sido aplicada por alguien en alguna parte y en algún tiempo cuando esto es requerido. ¿Qué comienza diciendo la parábola? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Mire, Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, no está muy alto, pero solamente para ver el sentido de lo que Jesús está diciendo, que nosotros no hubiéramos encontrado el sentido a lo que Jesús dice si no hubiera sido por lo que el mensajero dijo. Un hombre descendía de Jerusalén. O sea, ¿qué es descender? Es bajar. Para bajar es porque algo tiene que estar arriba y se tiene que ir en descendencia. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Pero este hombre que descendía, que venía bajando de Jerusalén, ¿a dónde iba? ¿Cuál era su destino? El propósito de él era llegar a Jericó. Y mire, Jericó, la ciudad de Jericó, está a 100 metros, no sobre el nivel del mar, sino bajo el nivel del mar. O sea, la diferencia entre Jerusalén y Jericó es de 900 metros, prácticamente 1 kilómetro. Ahora, esto nos enseña algo. Mire, esta parábola que Jesús habla tiene muchísimas cosas que uno puede rescatar de ahí. O sea, el hombre, en vez de ir subiendo, venía bajando. Ahora, yo quiero que noten, esto ya nos muestra algo. Una persona, cuando comienza sirviendo al Señor, bueno, está en su primer amor, todo lo ve color de rosa, ve que el Señor es bueno, comienza a disfrutar de sus bendiciones, comienza a disfrutar de su presencia, viene al culto cada servicio porque tiene un interés en alimentar su alma de la palabra de Dios. Pero pasando el tiempo, comienza a haber un cambio en la actitud y en la disposición de la persona. Después, ya no le es tan imperante buscar a Dios, ya no le es tan necesario leer la Biblia, no le es tan necesario orar. Hay muchas cosas en las cuales deja de perder el interés, ya no le es tan necesario venir a la iglesia. ¿Para qué? Bueno, porque hay otras cosas que ha puesto en primer lugar. O sea, la persona, después de subir, comienza a bajar. Esta era la condición de este hombre. No sabemos quién era. Jesús solamente dice que este hombre, en lo que iba bajando, cayó en manos de ladrones. Ahora, estos ladrones, dice la Biblia, que le despojaron, le quitaron sus pertenencias, quizá parte de su ropa. Pero no solamente eso. Bueno, eso en sí ya es un mal. El hecho de que le hayan quitado sus pertenencias, si llegaba algunas dracmas, algún denario, que lo hayan despojado de eso. Pero dice la Biblia que le hirieron. Y después que le hirieron, lo dejaron abandonado y lo dejaron medio muerto. Ahora, la Biblia es exacta en la manera en que narra este evento. Bueno, ahí está el hombre. Yo le he dicho, el camino entre Jerusalén y Jericó todavía existe hoy en día. A los lados es como un cañón, a los lados hay montañas, de tal manera que si una persona aún gritara pidiendo auxilio, nadie le va a escuchar. No hay un lugar cerca, no hay un pueblo cerca. Quizá ellos esperaron a que él avanzara un buen tramo del camino para poder interceptarlo, despojarlo, herirlo y dejarlo en aquella condición en el camino. Bueno, quizá ese camino no era, pues era transitado seguramente, porque en el siguiente versículo nos dice la Biblia que descendió un sacerdote por aquel camino.
y viéndole, se pasó de un lado. Uno. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Dos. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Mire, estas palabras de ser movido a misericordia aparecen 3 veces en la Biblia. Una de ellas es cuando movido a misericordia, dice la Biblia, ¿verdad? Una de ellas es cuando Lucas mismo habla aquí en Lucas 15:20, habla del hijo pródigo. Cómo es que su padre al verlo fue movido a misericordia y lo recibió. La otra ocasión que la Biblia menciona movido a misericordia es cuando la Biblia habla de 2 deudores, que Jesús mismo habló de esa parábola, donde un individuo le debía una gran cantidad a su acreedor. Él sabía que no era humanamente posible pagarle. Mire, creo que en una ocasión ya hablamos acerca de eso, nada más para que usted vea la diferencia. Aquel hombre, dice la Biblia que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, para resumirlo, son 6 millones de salario. Escuche, si lo tradujéramos este día, y aquí el salario son 100 pesos diarios, por decirlo así, solamente para redondear la cantidad. Entonces, aquel hombre, ¿cuánto le debía? 600 millones de pesos. Una persona común se necesitarían varias vidas para poder reunir esa cantidad. Pero entonces, él, sabiendo que no podía pagar esa cantidad, va y le ruega a aquel que le debía: ten misericordia de mí. Quizá él le dijo: te lo voy a pagar. Bueno, la intención era buena, pero para fines prácticos no iba a poder hacerlo. Y entonces dice la Biblia que aquel hombre fue movido a misericordia y agarra el pagaré que le había firmado y lo hace pedazos y lo deposita en el cesto de la basura. Perdonado. Hermano, aquel hombre respiró profundo, se limpió el sudor y dijo: casi he vuelto a nacer. Pero resulta que a quien se le perdonó esa deuda, a él le debían 500 denarios. O quizá era otra la cantidad. Permítame para no... 100 denarios. ¿Qué escritura le dije aquí? Bueno, a él le debían 100 denarios, hermano. 100 denarios son 100 salarios mínimos. 100 en cantidad, ¿cuánto sería? Bueno, 10,000 pesos. En 3 meses los paga. Y entonces aquel que debía esa cantidad, esos 100 denarios, va y le dice a esta persona, o más bien al que se le acababa de condonar la deuda, que era impagable, va y busca al que le debe a él y casi lo asfixia. Y le dice: me vas a tener que pagar mi dinero. Y aquel hombre le rogaba diciendo: sí, yo te lo pago, sí, pero no, ahora mismo quiero mi dinero. Y cuando el acreedor, al que le había perdonado la deuda de 6 millones de, ¿qué le dije?, de denarios, se enteró, dijo: oye, si yo tuve misericordia de ti, que me debías más, miles de veces más, ¿tú por qué no tuviste misericordia de aquel? Ahora, en esas 3 veces se usa la palabra movido a misericordia.
Porque dice la Biblia que un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Bueno, el ser movido a misericordia le demanda una acción. Cuando el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia, lo recibió sin reclamarle nada. Hermano, mejor el hermano, el miembro de iglesia, se indignó y dijo: Padre, yo he estado siempre aquí, martes, viernes, domingos, y a mí nunca me has matado un becerro, ni me has dado un anillo, ni me has dado una vestidura nueva. Y le dijo su padre: es verdad, pero este hombre estaba perdido y fue encontrado. Eso es tremendo, hermano. Ahora, el otro hombre que fue movido a misericordia, al que le debían aquella cantidad impagable, el ser movido a misericordia le demandó una acción. ¿Cuál fue? El perdonarle la deuda. Ahora, si este buen samaritano, bueno, la Biblia dice solamente que es un samaritano, nosotros decimos fue buen samaritano por la buena acción que hizo. El hecho de que él, al ver al mismo personaje que ya había visto tanto el sacerdote como el levita, fue movido a misericordia, eso demandaba una acción de él. ¿Y cuál era? En el verso 34 dice: y llegándose, vendó sus heridas, echándoles vino, aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele. Esta palabra cuídamele vale demasiado. Él le hubiera dicho: mira, el hombre, la Biblia dice que estaba medio muerto, cuídale. Si se recupera, bien. Si no se recupera, tú hiciste lo mejor que pudiste. Pero por cuanto él le dijo: cuídamele, le estaba dando el encargo. Es como le dijera: cuídalo como si fuera yo. Hermano, qué responsabilidad para el mesonero. Cuidarlo como si fuera el samaritano. Cuídamele. Y todo lo que demás gastares yo, cuando vuelva te lo pagaré. Ahora mire, 3 personajes pasaron por ahí: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote, el primero. Primeramente, el sacerdote rehusó acercarse, y si no se acercó, por consiguiente, rehusó auxiliarlo. ¿Por qué? Mire, al decir la Biblia que estaba medio muerto, quiere decir que a lo mejor estaba incluso hasta en un estado de inconsciencia. Ahora, ¿por qué no se acercó? ¿Qué tal si estaba muerto? Recuerde, era un sacerdote, y a él la ley le prohibía acercarse a un difunto. Números 19:11. Sin duda, él tenía muy presente que si se acercaba a un muerto, quedaba 7 días en estado de impureza legal. Eso le impediría a este sacerdote cumplir con sus derechos en el templo, así que no podía arriesgarse. Y aquí está un punto al cual yo quiero que llevemos en nuestro corazón. Las exigencias rituales o religiosas de aquel sacerdote estaban por encima de la caridad. Hermano, ser una persona
Mire, el profeta dijo que una persona puede estar lleno del mundo. Lo dijo en ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Una persona puede estar llena de vicios. Dijo, pero la peor persona que existe es aquella que está llena de religión. Este hombre, es como la gente dice, es que mi religión no me lo permite. Bueno, este sacerdote, su religión no le permitía acercarse a aquel hombre. Ya vimos los motivos que él tenía para no hacerlo. El levita, ¿por qué no le prestó auxilio? Mire, en aquel tiempo, bueno, yo creo que eso a lo mejor sigue estando vigente a través de del tiempo, de los tiempos. Los bandidos, porque eso era lo que es, esto eran aquellos que dejaron al hombre medio muerto, eran bandidos, ladrones. En aquel tiempo los bandidos usaban un pretexto así, digámoslo de esta manera. Uno de ellos se hacía el herido, y cuando un viajero ingenuo se acercaba o se detenía al menos para ayudar, los otros bandidos se echaban encima de él y lo robaban. Tal vez el levita tenía la consigna, a él se le había dicho que lo primero era su seguridad. Así que, según el pensamiento del levita, no valía la pena correr riesgos para ayudar a alguien. El tercero, el samaritano. Mire, hay cosas que la Biblia ahorita vamos a ver realmente lo que representaba hacer eso. Usted sabe, los judíos, por ser creyentes en Jehová, por ser el pueblo elegido de Dios, por haber tenido la ley, tener los profetas, bueno, ellos siempre pensaban que estaban unos cuantos escalones más altos o más arriba que cualquier persona. Ahora, el samaritano. De esta persona se esperaría. Por eso a veces uno se equivoca en sus juicios. De esta persona se esperaría que fuera el más despiadado de todos. Usted dice, ¿por qué dice eso? Mire, en los tiempos de Jesús, el ser llamado samaritano no era solo por vivir en la región de Samaria o por pertenecer a esa raza. En tiempo de Jesús, el decirle samaritano a alguien era un mote despectivo hacia alguien. Y usted dice, ¿y usted cómo tiene la certeza de eso? Porque los judíos lo usaron para llamar así a Jesús. Hermano, los judíos sabían de sobra que Jesús mismo era judío. Jesús no era un desconocido. Para que de pronto llegara un hombre, un forastero, no sabemos de dónde viene, y entonces ellos quizá casualmente le hubieran llamado un samaritano, pero no. En San Juan 8:48, mire qué tremendo. Respondiendo entonces los judíos le dijeron. Ahora, si usted nota, San Juan 8 es un capítulo de la Biblia en el cual, bueno, comienza con una mujer que fue tomada en adulterio. Y usted sabe, la peor humillación que Jesús les pudo haber hecho, y yo no creo que lo hizo porque Jesús lo hiciera con maldad, sino ante la insistencia de ellos. Ahora, como hemos dicho, ellos solamente trajeron a la mujer, pero ¿qué del esposo? La traen, todos sabemos la historia. Jesús está escribiendo y ellos si le insisten que él dé su veredicto,
Porque ellos dijeron, la ley de Moisés nos dice. Bueno, si la ley de Moisés les dice, hagan lo que dice la ley de Moisés. ¿Para qué la traían a Jesús? El asunto es este. Ahora mire, yo he escuchado a personas que dicen, y yo sinceramente no lo creo. ¿Por qué? Porque ni lo dice la Biblia ni el profeta lo dijo, que Jesús estaba escribiendo los pecados de ellos. Bueno, para mí es una versión muy embellecedora, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué estaba escribiendo? Nadie sabe. Pero bueno, él seguía y ellos insistiéndole. Por fin lo indignan y dice, ok, caballeros, está bien. El que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y dice la Biblia que la conciencia, que fueron redargüidos por la conciencia. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, al menos tiene una conciencia. Y la conciencia siempre va a ser una alarma que se va a estar prendiendo y apagando para advertirle. Para ellos, esa fue una humillación que les hizo. Y dice la Biblia que desde los más jóvenes, aquellos que ya habían entrado a la edad de la responsabilidad, se acordaron de lo que habían estado viendo anoche en internet. Los más viejos. Y entonces, de puntitas, mire, como los gatos, sin hacer ruido. Uno y otro y otro y otro. Hasta después de un rato, Jesús voltea y dice, hey, ¿dónde están aquellos? No, pues todos se han ido. Bueno, ¿qué hizo Jesús para que se fueran? Les dijo algo que solamente ellos sabían. Y dijo, ni yo te condeno. Ahora, escuche. Aquí hay algo importante, hermano. Para ellos era una humillación eso. Después, Jesús, más adelante, les está hablando que la verdad los iba a hacer libres. Y usted sabe, ellos siempre tienen unas bajo la manga. No. Nosotros no somos siervos de nadie. Somos simiente de Abraham. Y entonces Jesús les dice, no se equivoquen. Ustedes genéticamente sí son hijos de Abraham, pero son simiente de la serpiente. Mire, el profeta Dios dijo, y eso es verdad, que hay dos libros que Satanás odia, Génesis y Apocalipsis. Ahora, todos sabemos lo que pasó en Génesis. Pero entonces, y ellos quizás razonaron y dijeron, ¿por qué tenían armas para defenderse? No somos simiente de la serpiente, porque nosotros no nacimos de fornicación, así como Caín. ¿O no fue eso? Nosotros no. Les dijo, está bien, quizá pueden trazar una línea genealógica y todos sus padres, los abuelos, los tatarabuelos, etcétera, quién sabe hasta dónde han venido. La descendencia ha venido dentro de los lazos del santo matrimonio. Pero les dijo, ¿saben qué? Si ustedes se acuerdan, la primera simiente de la serpiente que hubo fue un homicida, mató a su hermano. Y ustedes quieren hacerme lo mismo. Y si nos vamos más atrás, el padre de la simiente de la serpiente le contó una mentira a Eva. Él es el autor de la mentira. Hermano, a estas alturas aquellos hombres el color les había cambiado. Ya estaban rojos, pero no de pena, sino de ira. En un mismo capítulo se habían llevado 1, 2, 3 reveses. ¿Y sabe cómo se desquitaron? Juan 8:48. Le respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien, tú eres samaritano y tienes demonio? Oiga, ¿cómo? Acababan de descubrir que Jesús era de Samaria. Claro que no. Ni Jesús vivía en Samaria,
nunca vivió en Samaria, ni tampoco era de esa raza. Pero ellos asociaron. Mire, yo creo que era una manera de ofender a Jesús. O al menos es lo que ellos pensaron. Eres samaritano, tienes demonio. ¿Por qué asociaron eso? De ser un endemoniado con ser un samaritano. Porque ambas palabras tenían el mismo efecto despectivo para ofender. Ahora, pero mire, usted dice, ¿y cómo sabe que esa palabra en ese sentido era ofensiva? Porque usted sabe, la mujer misma cuando habló con Jesús en San Juan 4, le dijo, es que nosotros los samaritanos y ustedes judíos no nos llevamos. O sea, el hecho de que una persona fuera samaritana pues era de otra raza solamente, vivía en otra región. Pero ¿por qué ellos usaban esta palabra samaritano como ofensiva, como despectiva? Porque ese nombre se daba a los herejes y aquellos que no cumplían con la ley ceremonial. Entonces, por eso es que se esperaría que este samaritano, y mire, nosotros estas cosas hoy en día las podemos entender, pero en el tiempo de Jesús las entendían mejor. Imagínese usted, aún a Jesús dándole el crédito, no a un judío. Él nunca dijo, bueno, no solamente no le dio el crédito a ningún judío, sino que Jesús, cuando se refiere al sacerdote, le dijo, sí, el guía que ustedes tienen lo vio y se fue de largo. El levita, aquel oficio, aquel hombre lo vio y se fue de él. Entonces imagínense que él le dé el crédito a un samaritano con el concepto y cómo ellos usaban esa palabra. Ahora, recuerde, era un maestro de la ley con el que Jesús le está explicando cuál era su prójimo. Ahora, por eso, al final Jesús nunca le contestó quién era el prójimo, sino más bien Jesús le preguntó, de estos tres, ¿cuál es el prójimo? Dos palabras hubieran arreglado el asunto. El samaritano. Pero ¿sabe usted qué hizo el judío? Dijo, el que, no, use esta palabra, el que, déjeme ver, aquí la tengo yo para no citarlo de memoria. ¿Quién es tu prójimo? El que usó con el de misericordia. 7 palabras cuando con 2 hubiera solucionado el asunto. Pero ¿sabe usted por qué no lo hizo? Por la soberbia de no querer reconocerle el mérito a alguien que ni era de su raza y que ni era de su religión y en el concepto que ellos tenían a los samaritanos. Ahora, pero estudiemos un poquito a este samaritano. Primeramente, hay 2 cosas interesantes respecto a él. La primera, y quiero mencionar de esta manera, él tenía buen crédito. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el mesonero estaba dispuesto a fiarse de él, o sea, a confiar en él. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Se lo dejó, cuídamele, y cuando yo venga, ¿qué tal si no regresaba? Y lo dejaba con la cuenta del hospital. Cuídamele. Te voy a dejar 2 denarios. Y tú cuídamele como si fuera yo. Cuando yo regrese, si algo te faltare, te lo voy a liquidar.
Ahora, este samaritano tal vez no tenía la mejor teología, tal vez no tenía la mejor enseñanza, pero era honrado. Si él había prometido regresar para alquilarle, lo haría. Segunda cosa, fue el único que estuvo dispuesto a ayudar. Quizá para los judíos era eso un samaritano, con lo que ya vimos. Era un hereje. Pero lo más importante es que tenía amor en su corazón. El profeta dice en el sermón El Cordero y la Paloma, predicado el 25 de marzo del 57, párrafo 3. Ustedes saben, Jesús halló a un hombre en una ocasión en una parábola. Estaba en su camino de Jericó o de Jerusalén a Jericó. Eso mostraba que él estaba recayendo. Él iba de allá en lo alto, yendo hacia allá a lo bajo. Él estaba recayendo. Y él se encontró con él en el camino. Y un enemigo lo había golpeado y lo robó y lo dejó medio muerto. ¿Qué significa estar medio muerto? Ni está completamente vivo, pero tampoco está muerto. Bueno, pero ¿cuál es la interpretación que el profeta le dio a esto? Lo robó y lo dejó medio muerto. Eso era, escuche, físicamente vivo, espiritualmente muerto. Mire, a veces uno dice, mire, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque a veces, bueno, usted sabe, la actitud de uno a veces es despectiva hacia aquella persona que se encuentra precisamente tirado, boca abajo, al lado del camino. Y a veces uno juzga y dice, no, ese está espiritualmente muerto, no hay esperanza. ¿No hay esperanza? Pablo dijo en Efesios que usted y yo, y lo dijo 2 veces. En una dijo que estábamos muertos en pecado, y la segunda vez dijo que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, dijo Pablo. Así que no importa si esta persona estaba espiritualmente muerta. Todavía había un samaritano que a través de una terapia podía restaurarlo a su condición original. Eso era físicamente muerto, eso era físicamente vivo, espiritualmente muerto. Así que los sacerdotes y los levitas y demás lo pasaron. Pero el buen samaritano, como Jesús lo enseñó, vino, lo levantó y derramó aceite y vino y lo llevó al mesón. Eso es maravilloso. Derramó aceite, el bálsamo, el ungüento del Espíritu Santo. Pero también derramó vino. Hemos dicho, el vino contiene alcohol. Y mire, muchas veces para poder ayudar en la sanidad de la persona se le tiene que decir la verdad, aun cuando ésta duela. Ese alcohol, ese vino iba a ayudarle a que las heridas no se infectaran. Hoy en día el alcohol sigue siendo un antiséptico. Ahora, dice el profeta en el sermón Sanidad Divina, predicado el 20 de junio del 54, párrafo 21. Jericó está en el valle, Jerusalén está en la colina. Y un hombre, como leemos del buen samaritano, cuando él estaba descendiendo de Jerusalén y yendo hacia Jericó, él estaba recayendo, saliendo de la ciudad del bendecido, descendiendo a la ciudad del maldecido. ¿Sabe una cosa? A mí me agrada cómo es que cada
declaración del profeta tiene una base en la Biblia. Yo ahorita no tengo las escrituras, pero la Biblia declaraba una bendición a aquel que morara en Jerusalén y declaraba una maldición a aquel que morara en Jericó. Yo ahorita no tengo las escrituras, pero se las puedo mostrar. Por eso el profeta dice, él estaba recayendo, saliendo de la ciudad del bendecido. ¿Cuál era la ciudad del bendecido? Jerusalén. Descendiendo a la ciudad del maldecido. ¿Cuál era esa ciudad? Jericó. Y ahí es cuando él cae entre ladrones y fue despojado, herido y postrado, medio muerto. Porque Jehová levanta al caído, al que está postrado. Herido y postrado, medio muerto. Espiritualmente vivo, espiritualmente muerto, físicamente vivo. Ahora, el buen samaritano le vendó las heridas. Si nosotros tenemos una concordancia en español y buscamos la palabra heridas, a ver a qué versículos de la Biblia nos lleva, nos va a llevar a muchos versículos. Pero si usted tuviera una concordancia en griego y buscara la palabra herida, ahí la palabra que se usa para herida en griego es trauma. Esa palabra ni siquiera se ha traducido, se dejó tal y como está en el griego. O sea, vendó sus traumas. Mire, a mí me gusta eso porque Mateo, él era un contador. Juan, bueno, lo que haya sido, Marcos, lo que haya sido, pero Lucas era médico. Por eso él habló de una manera tan exacta, porque era propio de su profesión. Y él usó ahí la palabra que él debería de haber usado. O sea, le vendó, le puso aceite, le puso vino a sus traumas. El bálsamo para suavizarlas y el vino para evitar que se infectaran. Usted sabe cuántas veces, todos quizá lo hemos sabido en alguna ocasión, alguien que operan y que de pronto algo por ahí, o le dejaron una gasa, o peor, le dejan un bisturí, o algo que no hicieron bien, y la persona, bueno, ya le suturan ahí y aparentemente está cicatrizando, pero de pronto la persona comienza a tener síntomas. Lo primero que comienza a tener es fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es causada por una infección. Se le está infectando algo adentro. Y no importa si la segunda herida o la segunda incisión es más dolorosa, se va a tener que hacer por el bien de la persona. A veces hay heridas en la gente que no sanan bien. Hay traumas en la gente que no sanan bien. Y aparentemente la fachada se ve, la persona viene religiosamente, aquí en la iglesia, pero solamente Dios sabe cómo está su interior. Y a veces es necesario que el gran médico pueda tomar el bisturí y abrir de nuevo la herida para sacar aquello que no ha sanado propiamente. Ahora, después de aquella terapia, porque eso fue, lo dejó a cargo del mesonero y le dijo que cuidara de él. Ahora, esto que hemos estado hablando tanto de Lot como de Abraham, o de Abraham, y la parábola del buen samaritano, bueno, son cosas que nos enseñan mucho. Pero al final tenemos que llegar a nosotros. ¿Cómo se aplica hoy levantar al caído? El profeta de Dios dice en Religión Jezabel, párrafo 21. Dice, ¿recuerda al buen samaritano que encontró al hombre herido? Él lo trajo al mesón. El profeta dice, esa es la iglesia. Pero ¿sabe una cosa?
para que la gente que viene en esta condición pueda encontrar sanidad, primeramente tiene que encontrar un grupo sano. ¿A quién la quiere traer a una olla de grillos? ¿A qué? ¿A que se empeore? Si alguien requiere ser levantado, porque Jehová levanta a los caídos, y que sea traído al mesón, es que tiene que ser traído al lugar apropiado, donde la persona puede entrar en un proceso de sanidad. Por eso el profeta lo trajo al mesón, eso es la iglesia, y le dio al hombre 2 denarios. Y le dijo que si él necesitaba más, que él se lo pagaría cuando él viniera. Así que él tiene 2 denarios. Él es capaz de asistirlo si él es un hombre de Dios. Si él es un hombre de Dios que se para por la palabra de Dios, él tiene lo que Dios le dijo: el espíritu y la palabra. Esos son los 2 denarios que se le han de dar: el espíritu y la palabra. Ahora, pero no se tiene que ser necesariamente un ministro para levantar al caído. Esa responsabilidad es para todos. El profeta de Dios dice en el sermón ¿Por qué? Predicado el 25 de enero 61, párrafo 24. Digan: bueno, el pobre hermano hizo mal, pero no lo bajen hasta el suelo. Él ya está en el suelo de todas maneras. Traten de animarlo. Ven, anímenlo. Sean el buen samaritano. Yo me pregunto en esta noche, ¿cuántos de los presentes y cuántos de los ausentes estarían orgullosos de decir, no llevar aquí un letrero que dijera yo soy un buen samaritano, sino con su actitud hacia aquello que está caído, pudiera Dios reconocerlos como tales? Por eso el profeta: sean el buen samaritano. Ven, traten de animarlo. Si ustedes ni siquiera pueden hablar con él, oren por él hasta que tengan un sentir por él. Solo manténganlo en su corazón. ¿Y por qué? Solo manténganlo en su corazón, porque su alma vale 10,000 mundos. Sencillamente por eso. No por lo que es la persona, sino porque está dentro de lo que está dentro de ella. Buenos, malos, pecadores y santos, todos tenemos un alma. Y la alma del justo no vale más que la del pecador. Cada alma vale lo mismo. Y tan solo por eso, por esa alma que vale 10,000 mundos, es que el profeta nos dice: sean el buen samaritano. Mire, aquella parte de la Biblia que cuántas veces hemos leído en Eclesiastés, el capítulo 4, donde dice que mejor son 2 que 1. Dijo, porque siendo 2 se hace frío, se calientan el uno al otro. Así dice la Biblia. Pero no solamente eso. Dice en Eclesiastés 4:10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Mire, cada iglesia, voy a decirlo de esa manera, es como una barca. Si la barca hace agua, no ayudará mucho a los que van en ella el que alguien se pare de lejos y comience a culpar al que fabricó
la barca. ¿Qué tipo? ¿Cómo es posible que haya usado este material? Ya tiene por ahí un agujero, está haciendo agua. ¿Eso le ayudará a salvar su vida? Claro que no. Pero si en vez de mostrarse como un crítico o una crítica, toma una cubeta y comienza a hacer su parte para sacar el agua, eso va a ayudar. Ahora, ¿por qué? Por eso dice la Biblia que si cayeren, el uno va a levantar a su compañero. Es decir, ni modo, tú caíste, te lo buscaste, es tu culpa, te lo mereces. Punto. Vámonos. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un mandato en la Biblia, y este mandato es parte, es lo que el apóstol Pablo dice, para levantar al caído. En Gálatas 6:1 él comienza diciendo, hermanos, o sea, nos está hablando a nosotros en esta noche el Señor. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros, ustedes, pero él, de todos, hace una separación y dice, ustedes que son espirituales. Porque el profeta dijo que las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Si alguno fuere tomado alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. ¿Qué restaurad? Regresarlo a su posición original. Mire, en esto, a veces parece que la gente no está muy convencida. ¿Sabe usted por qué? Y aún a nivel global, a nivel general, a veces la gente, en vez de querer restaurarlo al caído, se alegra ante su desgracia. Y aunque no lo expresan con los labios, en su corazón sienten una satisfacción. Uno menos. Y eso pasa también a nivel iglesias. Viene una desgracia en una iglesia y la gente respira profundo. Qué bueno. Por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes que son espirituales, restauren, regrésenlo a la condición original, a esa persona con el espíritu de mansedumbre. ¿Sabe usted que el domingo hablábamos que la bondad es un fruto del espíritu? Permítame decirle que la mansedumbre es otro fruto del espíritu. Y entonces el Señor dice, bueno, ¿pero por qué? Para que te consideres a ti mismo. Porque tú no seas también tentado. O sea, lo que Pablo dice, aquel caído que está postrado boca abajo, restáuralo, porque tú no sabes que el próximo que va a estar postrado boca abajo y que requiera una mano de ayuda vas a ser tú. Aquí nadie tiene garantizado nada. Nadie, hermano. Nadie, absolutamente. Efectivamente, porque es una batalla. Pero al menos es por eso. Y eso es también lo que el profeta ordenó. Estoy terminando en el sermón. Él cuida de ti, que he predicado el 30 de marzo del 60, párrafo 62. Y el problema hoy en día con nosotros los cristianos es que yo me temo que no estamos haciendo todo lo que podamos hacer para mostrar a nuestro hermano caído que eso es lo que le pasa a él. Eso es lo que pasa con la delincuencia juvenil. Es debido a que ha habido una delincuencia en la iglesia y una delincuencia en el hogar que ha hecho una delincuencia juvenil. El sermón Expectación, predicado el 5 de febrero del 61, párrafo 107. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios
extendamos nuestros brazos a todo hermano caído, no importa en dónde esté él. Y mire lo que el profeta dice: hay cabida para todos. Por eso creo que no se debe tener una actitud egoísta o indiferente ante una persona en semejante condición. En la iglesia Escogiendo Ley por Gracia, predicó el 16 de marzo del 61, párrafo 44. Recuerden que el otro hermano también está tirando de la cobija para cubrirse. La cobija está bastante grande para ambos. Dios la hizo de esa manera. No tire de ella y usted se arrope y diga: muérase de frío. Ja. Si usted tiene frío, permítame ayudarle. Cuando llegue a un punto donde usted no quiera, o más bien cuando llegue a un punto donde no quiera ayudar a mi hermano caído, si usted piensa que está caído, ayúdele de alguna manera. Párese entre las brechas, tape el camino con amor. Ese es el cemento que une a la iglesia de Dios. Es el cemento del amor santo de Dios entre los hermanos. Mire, pero regresando al asunto de la persona de la cual Jesús habló en la parábola del buen samaritano. Quizá la persona no estaba, digamos, plenamente consciente, hablando en sus sentidos, como cuando una persona está inconsciente o semi-inconsciente. A lo mejor para entender el por qué él estaba en esa condición. Pero quizá dentro de su corazón había un clamor. Hoy en día la persona que se encuentra descarriada o aún caída, puede ser que se lo adjudique a esto, a aquello, a lo otro y a lo otro y a lo otro. Pero quiero decirle algo: si realmente es un hijo de Dios, en su corazón hay un clamor. Por eso ciertamente Dios cumple su palabra, que Jehová levanta a los caídos. Pero esto no es solamente asunto de que Jehová lo haga, es asunto que nosotros lo hagamos. Y como el profeta nos acaba de decir, para poder hacer eso, solamente se tiene que tener ese cemento que une a la iglesia del Dios. Es el cemento del amor santo de Dios entre los hermanos. Por eso en el Salmo 55 dice el salmista 55:22, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En algún momento, aun cuando el Señor tenga que llevarlo a una esquina, donde toque fondo, donde ya no le queda, aún incluso como dijo el profeta, a una cama de hospital, donde lo único que puede hacer es mirar hacia arriba, el Señor no lo dejará para siempre en esa condición caída. ¿Y sabe una cosa? Aun cuando volviese a caer, no quedará postrado. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Ahora, por eso, no se gana más que en vez de levantar al caído, la persona lo hunda más o la hunda más. Termino en el sermón poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 130. Dice: no trate de tomar una garrocha y hundirlo más en la zanja. La actitud cristiana, recuerde, el profeta dijo que Abraham tuvo una actitud cristiana al ir en pos o el rescate de su hermano Lot.
La actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja. Ven, nunca trate de hundirlo más. Él ya está ahí. Trate de ayudarlo a salir. Entonces, Jehová ciertamente cumple su palabra, que levanta a los caídos. Pero ¿qué está haciendo cada miembro de esta iglesia, yo mismo, cualquiera, para poder levantar al que está caído? Porque Pablo dijo claramente, ve, levántalo. No vaya a ser que el próximo que esté en esa condición eres tú. Seas tú. Hermano, eso nos confronta a todos. Porque lo peor que le puede suceder a una persona es que tome una actitud soberbia y que diga, no, no, a mí nunca me va a pasar. Bueno, uno no sabe. Nadie sabe. Pero entonces, por esos motivos, es que el Señor en su palabra nos habla. No solamente Él lo hace, desde luego que lo hace, pero el profeta nos dijo que seamos un buen samaritano. Yo espero que en esta noche esta palabra encuentre a alguien que pueda recibirlo y traerlo a una reconsideración y decir, es verdad, quizá no he hecho todo lo que tú me demandas, Señor. ¿Cuántos caídos hay? En los cuales a lo mejor he asumido esa actitud del sacerdote y del levita. Porque a veces nuestra religiosidad está por encima del amor. Pensamos que nos denigramos al ir a ayudar a alguien. ¿Sabe una cosa? El Señor nunca pensó que se denigraba al venir y rescatarnos. Nunca lo pensó. Lo hizo incondicionalmente. Y eso es lo que Él quiere. Que cada persona en esta noche pueda decir, sí, Señor, no he hecho realmente lo que debería. Solamente con tener religiones es todo lo que me ha satisfecho. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo más que eso todavía. Así que Dios permita que su palabra esté en nuestros corazones, se quede en nuestros corazones. Pongámonos de pie, Señor. Padre, esta es la verdad de tu palabra, Señor. Es la verdad de tu mensaje, Señor Jesús. No porque nosotros, oh Dios, Padre, o porque yo haya sido el que haya hablado de esto en esta noche. Esto ya estaba escrito antes que yo lo hablara, Señor. Tu profeta habló estas cosas antes que cualquier ministro las hablara, Señor. Y todo es para nuestro beneficio, Señor. Padre, permite que tu palabra esté en nuestros corazones, Señor. Y que ella, oh Dios, sea, Padre Celestial, oh Dios, la que nos inspire a ir en pos del hermano caído, Señor. Ir en pos del hermano perdido, Señor Jesús. Padre, danos ese amor para poder hacerlo, no por un ritual religioso, Señor, o por una obligación. Padre, sino por algo, ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea de beneficio, como yo creo que lo es para cada alma, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, Padre, nos abra más el entendimiento de esto, Señor Jesús. Lo importante que es levantar al caído, así como tú nos has levantado, Señor. Padre, que nos vayamos a nuestro hogar, Señor Jesús, con esa intención en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Déjala como una semilla fértil en cada corazón, Señor, en un terreno que ha sido abonado por tu Espíritu Santo, para que pueda fructificar, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me pueden dar el tono de sol.